Si esta nueva normalidad que estamos viviendo te está generando estrés y ansiedad, este vídeo es para ti. Yo soy Jorge Astiaro. Bienvenidos a Mi Mente. Hola queridas y queridos hipnonautas, esta es una nueva temporada de En Mi Mente con Jorge Astiaro. Quiero mandarles un saludo enorme a todos, espero que todos estén bien, con buena salud, que su familia esté genial, que estén llevando lo mejor posible toda esta situación que nos está afectando a nivel mundial. Y me refiero a la pandemia y sobre todo en muchos lados ya estamos empezando a entrar en lo que llaman la nueva normalidad. Ahora yo me pregunto, ¿qué es eso de la nueva normalidad? La verdad, yo no lo entiendo muy bien. Bueno, pues probablemente tengamos que ir con mascarillas durante mucho tiempo en la calle, en los sitios públicos, tengamos que cuidarnos, cuidar a la gente vulnerable que está a nuestro alrededor, tener cuidado en general. Y esto puede generar mucha ansiedad y mucho estrés porque también hay mucha incertidumbre, hay muchos cambios, problemas económicos que se originan por consecuencia de lo que estamos viviendo de esta pandemia. Y en esta ocasión lo que yo quiero hacer es regalarte una experiencia hipnofónica para relajarte, para ayudarte a poner tu mente en un estado de flexibilidad, de confianza, de seguridad, para adaptarte a toda esta nueva normalidad. El ser humano ha demostrado ser altamente adaptable a las circunstancias. Se adapta a prácticamente cualquier situación. Pero es normal que tengamos miedo ante algo desconocido, algo nuevo, algo que nos genera incertidumbre, porque nuestro cerebro trata de protegernos y es normal que sintamos amenazante esta situación. Y por lo tanto, si pensamos en ella y nos dejamos llevar por esos pensamientos negativos, nuestro cuerpo va a experimentar ansiedad. Y recuerda que la ansiedad no es otra cosa más que una respuesta natural del cuerpo y de la mente para tratar de protegernos de una amenaza o de algo que cree nuestro cerebro que nos está amenazando. El problema es que cuando es solamente nuestros pensamientos y nos preocupamos pues por lo que va a pasar en el trabajo, por si nos vamos a contagiar o no, a veces no sabemos cómo ponernos a salvo de ese pensamiento. Y entonces se convierte en ansiedad crónica. Empezamos a dormir mal, empezamos a tener problemas de concentración, nos sentimos irritables porque de alguna manera nuestra mente está tratando de huir de una situación de la que realmente no podemos huir en este momento. Entonces la mejor manera es relajar nuestra mente, ponerla en un espacio seguro y sobre todo reforzar esa confianza de que tienes todas las herramientas, toda la capacidad real de adaptarte a esta situación nueva y que cuando empieces a poner acción real ante las situaciones que tienes que resolver, en ese momento la ansiedad va a ir desapareciendo. De hecho, quiero que recuerdes en este momento esos momentos en los que has tenido algún problema, alguna situación en la que te has puesto a trabajar sobre ella y al final la has resuelto, has logrado terminar tu proyecto y te diste cuenta de que no era tan complicado ni tan terrible como a lo mejor te lo habías imaginado originalmente. Realmente nuestra mente tiende a pensar en el peor escenario posible y eso nos genera mucha ansiedad. Recuerda, la acción, el tomar pasos, aunque sean pasos pequeños, para ir tratando de solucionar o de enfrentar esos obstáculos que se nos presentan actualmente, es muy, muy importante para reducir la ansiedad también. Y sobre todo, si tú no puedes hacer algo con respecto a una situación que te está preocupando, porque ni tienes las herramientas, ni es tu problema, ni estás en el lugar correcto, lo mejor es distraer tu mente para que no piense en ello, porque como no puedes hacer nada al respecto, vas a tratar de resolverlo en tu cabeza y eso es lo peor que puedes hacer, porque entonces vas a generar muchísima más ansiedad, estrés, te vas a sentir peor. Así que vamos a ello. Son 10 minutos de sesión de relajación con sugestiones positivas. Recuerda que todos los audios están grabados en 3D, en sonido 3D, y para poder experimentarlo tienes que escucharlos con
auriculares o cascos, como le decimos aquí en España. Así que aprovecha, pon pausa, colócate tus cascos, asegúrate que tengas el derecho en el derecho, el izquierdo en el izquierdo y al final me despediré, pero recuerda, si te gustan estos vídeos, si te están sirviendo, si te están ayudando, dale me gusta, comparte el canal, inscríbete en el canal. Y ahora tenemos algo nuevo porque he abierto una cuenta de Patreon donde te puedes inscribir y si realmente te están ayudando y te gustaría agradecerme de alguna manera toda esta ayuda, lo mejor que puedes hacer es ser parte de mi canal de Patreon, inscribirte y por una cantidad muy pequeña puedes tener muchos beneficios como los audios de todas estas experiencias sin tener que estar en YouTube y tener que escuchar los anuncios. También tengo un grupo de Discord que podemos hablar y chatear y me pueden plantear sus preguntas más directamente. Y también voy a hacer audios personalizados y consultas privadas para las personas que se inscriban en las recompensas más altas. Así que no olviden, el enlace del Patreon está aquí abajo para que veas las recompensas y sobre todo te voy a agradecer muchísimo toda la ayuda que nos puedas dar para poder seguir con estos vídeos y sobre todo en esta época tan complicada. Vamos a ello, así que colócate los cascos, ¿de acuerdo? Colócate tus cascos y ahora me vas a tener que invitar a entrar dentro de tu mente, ¿de acuerdo? Así que cierra los ojos ahora, cierra los ojos y en este momento nos vamos a transportar juntos al interior de tu mente. 1, 2 y 3. Cierra los ojos ahora. Hola, oye, ¿qué tal? ¿Puedo pasar? Gracias por invitarme a entrar en tu mente. No te levantes, no te preocupes. Nada más voy a encender la luz, que está un poco oscuro. Espera un segundo. A ver. Aquí está. Y ya está. Bien. Uy, qué bien. Me encanta, ¿eh? Mira qué lugar más bonito, lleno de recuerdos. Mira, todo lleno de recuerdos, de experiencias, de cosas. Me encanta, este espacio. Mira, acá hay una silla, ¿no te importa? Me voy a sentar y vamos a empezar con la experiencia de hoy. Mira, qué bien. Bueno, pues nada, quiero que simplemente estés con los ojos cerrados, te coloques en una posición cómoda, relajada, y asegúrate de no tener distracciones y simplemente déjame guiarte en esta experiencia. La idea de esta sesión de hipnosis guiada es para ayudarte a eliminar esa ansiedad que te puede estar produciendo todas estas situaciones imprevistas, inesperadas de la nueva normalidad, de tener que convivir con todas las situaciones que rodean a la pandemia. Y es muy fácil porque simplemente vamos a hacer que tu mente se ponga en calma, relajada, tranquila, y de esa manera tú puedas alejar todos esos pensamientos negativos y centrarte en estar viviendo el día a día y disfrutar de las experiencias, de las cosas que tienes en este momento y de poner a tu mente en un estado de flexibilidad para adaptarse a todos estos cambios de la mejor manera. Te propongo una cosa, como con el poder de tu imaginación podemos viajar a cualquier lugar, pues vamos a un lugar que sea más agradable, más tranquilo a lo mejor. Por ejemplo, vamos a una playa. Entonces simplemente quiero que nos lleves a esa playa paradisíaca, tranquila, donde te puedas relajar y desconectar de todas esas preocupaciones y situaciones. Yo me voy a quedar aquí atrás de ti y te voy a ir guiando a través de esta experiencia. Mira, ya empiezo a escuchar la playa, no solo a escucharla, sino a sentirla. La sientes, la ves, mira los colores, las sensaciones que te produce estar en este lugar tan agradable. Es como si estuvieras de vacaciones, ¿verdad? Muy bien, en este momento simplemente centra tu atención en tu respiración y quiero que respires profundamente por la nariz.
llenando completamente tus pulmones de aire, de oxígeno, y luego empieza a soltarlo lentamente por la nariz o por la boca, como te sea más cómodo, hasta vaciar completamente tus pulmones. Y quiero que lo hagas de una manera lenta, pausada, relajada, y vas a ir notando una sensación agradable de tranquilidad y de relajación. Puedes retener un momento el aire en los pulmones antes de empezar a soltarlo, una vez que estén llenos tus pulmones, para que experimentes una sensación agradable, placentera y de alivio al soltar todo eso que no necesitas, y volver a llenar tu cuerpo de toda esa sensación de tranquilidad, de bienestar. Mientras yo cuento lentamente del 10 al 1, quiero que continúes con esta respiración suave y lenta, y simplemente dejando que el ojo de tu mente, tu imaginación, te vaya enseñando, mostrando este maravilloso lugar con cada vez más y más detalles. 10, 9, puedes notar una agradable sensación de pesadez en el cuerpo, como si estuvieras bajando o descendiendo en un ascensor. 8, 7, y cada vez te sientes más y más a gusto. 6, 5, 4, 3, 2, 1, y duerme. Eso es, duerme en este sueño hipnótico, que es diferente al sueño normal que podrías tener cuando estás en la cama descansando. Es un sueño en el cual tu imaginación se vuelve mucho más receptiva a esas imágenes internas, a esas sensaciones internas, y ahora te encuentras en ese estado receptivo y dejas que mi voz te vaya guiando para activar todas esas herramientas que te van a ayudar durante esta experiencia. El ser humano es flexible y se adapta fácilmente a cualquier situación. Y tú te adaptas fácilmente a cualquier cambio y situación. Es normal que a veces tengamos incertidumbre, miedo a lo desconocido, preocupaciones, pero ahora vas a alejar esas preocupaciones, vas a alejar esos pensamientos para que ya no te afecten, para poner tu mente en ese estado de flexibilidad, en ese estado para que se pueda adaptar fácilmente a lo que necesites para resolver todas esas situaciones que se están presentando en tu vida. En este momento, simplemente quiero que pienses en esos momentos en los que has tenido algún proyecto, alguna situación que necesitabas resolver, algún problema, obstáculo que necesitabas sortear, y cómo cuando ya te pusiste a ello, cuando ya empezaste a trabajar sobre esa situación y empezaste a tomar acción sobre las soluciones, eso que a lo mejor al principio parecía difícil, tedioso, complicado, se empezó a convertir en algo fácil, en algo que avanzaba, en algo que ya no te daba miedo porque ya estabas tomando acción sobre él. Y al final, cuando terminaste ese proyecto, esa situación y de resolver esa dificultad, te diste cuenta que no era tan difícil ni tan complicada como la habías imaginado. Tienes toda la capacidad de resolver, de sortear y de quitar esos problemas de tu vida actuando paso a paso. Pero necesitas estar en el lugar correcto y tener las herramientas. Y cuando no estás en ese lugar ni tienes esas herramientas, no tiene sentido preocuparte al respecto. Piensa en esos momentos en los que te has sentido satisfecho de haber resuelto esa situación, de darte cuenta que al final, tomando acción sobre ello, terminaste logrando tu objetivo, inclusive mejor de lo que imaginabas.
Y a pesar de que ahora hay mucha incertidumbre con respecto al futuro y a las situaciones, no es muy diferente a otras situaciones en las que has estado. Simplemente es la realidad que tienes que vivir ahora. Y por lo tanto la tomas con una tranquilidad y desapego para que no te afecte emocionalmente. Recuerda que la sensación de ansiedad o de estrés simplemente es una reacción natural de nuestro cuerpo, preparándose para intentar huir de algo que consideramos amenazante. Así que en este momento vamos a eliminar esa amenaza de tu mente. Vamos a quitar esa sensación de que en eso en lo que estás pensando, en lo que te estás preocupando, es algo que te amenaza, porque no lo es. Porque vas a poder tomar acción y vas a poder resolverlo sin ninguna dificultad. Así que en este momento piensa en una cosa que te esté preocupando, que te esté generando esa ansiedad o esa preocupación. Y ahora imagina cómo se empieza a alejar de tu mente. Cómo lo sacas de tu cabeza esa preocupación como si fuera una especie de globo. Y al principio, aunque esté muy cerca de tu cabeza, pero está fuera de ella. Y ya no tiene la misma fuerza que tenía cuando estaba dentro de ti. Y ahora sácala y aléjala un poco más. Y aléjala un poco más. Y vela desde lejos, desde una lejanía sana, desde una lejanía en la que sabes que vas a tomar acción sobre esa situación si puedes hacer algo sobre ella. Y si no, simplemente vas a dejar que se vaya. Y se vaya muy lejos, sin gastar energía ni preocupación sobre esa situación. Y ve viendo cómo esa situación se va alejando y alejando. Y si realmente puedes hacer algo para cambiar esa situación, te vas a dar cuenta que al terminar esta sesión, esta experiencia hipnótica, en un momento inesperado, vas a tener la motivación, la idea y las ganas de tomar acción sobre algo que puedas hacer para resolver esa situación, aunque sea algo muy pequeño, pero al hacerlo te va a dar una sensación de tranquilidad, una sensación de avanzar hacia la solución de esa situación. Y si por alguna razón o situación no puedes hacer nada al respecto, simplemente la vas a dejar que sea. Y observa cómo tu cuerpo se relaja y se desconecta de toda esa tensión y te relajas de esa situación y puedes volver a contemplar esta playa, este lugar paradisíaco que está alrededor de ti, y lo puedes escuchar y sentir, y aquí nada te preocupa. Y en este lugar vas a dejar tu mente relajada, vas a desapegarte de esa situación que te estaba agobiando y preocupando, porque ahora sabes que con que hagas una sola cosa para avanzar es suficiente para que tu mente se relaje, y si no puedes hacer nada para cambiar esa situación, simplemente ya no le vas a dar más importancia. Te alejas de esas situaciones que te generan ansiedad, porque ahora te cuidas a ti mismo. Te cuidas en todos los aspectos. Y vas a dormir muy, vas a descansar muy, porque sabes que el dormir y el descansar te va a permitir encontrar mejor esas soluciones, esas acciones que quieres tomar y tener una mente más lúcida para resolver y tomar acción sobre lo que necesitas hacer para cambiar tu situación. Pero ahora, eso que te preocupaba ya no te molesta. Ya no tiene efecto sobre ti porque ya no es una amenaza. Tienes la sensación y la certeza de que tienes todas las herramientas a tu disposición para cambiarla, para transformarla y solucionar esa situación. Y si no, simplemente te vas a despreocupar y te vas a centrar en lo que sí puedes hacer para ser más feliz, estar mejor y disfrutar
de lo que tienes ahora. Así que ahora simplemente disfruta de esta playa mientras yo voy contando del 1 al 10 y vamos a regresar al lugar donde empezamos. Y cuando diga abre los ojos, estarás de nuevo en el sitio donde empezaste a escuchar esta grabación. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9 y 10.
Despierta ahora. Muy bien, puedes abrir los ojos. Genial, hola. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te fue con la experiencia? Espero que te haya gustado. Escúchala todas las veces que necesites porque va a ir reforzando esa confianza, esa capacidad de confiar en tu propia flexibilidad, en tus propios recursos para adaptarte a las situaciones difíciles y sobre todo motivarte a tomar acción sobre aquellas cosas que sí puedes cambiar, que sí puedes transformar, que sí puedes arreglar en tu vida poco a poco. Bueno, pues muchísimas gracias. De nuevo, no olvides suscribirte al canal, dale me gusta y si nos quieres ayudar, pues inscríbete al Patreon y sé parte de nuestra comunidad de Patreon y ayúdanos a seguir produciendo estos vídeos. Yo soy Jorge Astiaro. Gracias por dejarme entrar en tu mente.